Eran las 5 de la mañana, cuando el rugido de la montaña quebró el silencio del pequeño pueblo de Santa Esperanza. Una tormenta sin tregua había golpeado durante días, pero nadie imaginó que ese 23 de noviembre de 2004 quedaría grabado en la memoria de todos como el día en que el mundo se partió en dos. Rafael, con apenas 6 años, abrazaba fuerte a su hermano Santiago, de 3, bajo la mesa de madera de la cocina. La abuela Lilia los había metido allí segundos antes de que una luz de tierra y árboles arrasara con todo. La casa tembló, crujió y luego silencio. Horas más tarde, cuando los rescatistas los encontraron cubiertos de polvo, Rafael no soltaba a su hermano. No lloraba, solo miraba. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban vacíos de infancia. La tierra se había llevado a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a todo lo que alguna vez llamaron familia. Fueron trasladados a un orfanato en la ciudad vecina. Allí, entre niños asustados y camas alineadas como soldados, comenzaron una nueva vida. Pero no era vida. Rafael dormía con un brazo extendido tocando la camita de su hermano. Santiago aún hablaba de mamá y papá en presente. Ninguno entendía del todo que estaban solos. Los meses pasaron. Las familias llegaban al orfanato como si eligieran frutas en un mercado. Buscaban bebés o niños pequeños. Nunca a 2 hermanos juntos. Son muy grandes, decían. Sería difícil adaptarlos. Una tarde de abril, los directores del hogar les explicaron que una familia quería adoptar a Santiago, solo a él. Rafael, con la voz firme de un adulto, suplicó que lo llevaran a los 2, pero no hubo caso. La familia ya tenía todo decidido. Querían un niño más pequeño, rubiecito, educado, tranquilo, y Santiago lo era. «Te juro que iré por ti», le susurró Rafael esa noche, con la cara empapada de lágrimas que no dejaba ver. «Te encontraré, Santi, te lo prometo». Santiago no entendía, solo lo abrazaba, preguntando si irían juntos. Cuando al día siguiente se lo llevaron, su manita se estiró buscando la de Rafael. El niño de 6 años no lloró, no gritó, solo se quedó ahí, con el brazo al aire, como si aún pudiera alcanzarlo. Pasaron semanas, meses. Rafael esperaba cada domingo una nueva familia, pero nadie llegaba, hasta que un día, una pareja de clase media tocó la puerta del orfanato. Carla y Juan no podían tener hijos, ya lo habían intentado muchas veces, y los tratamientos eran muy costosos. Adoptar era su última opción para poder ser padres, y aunque al principio pensaban en un bebé, finalmente se decidieron por Rafael. Así no tendrían que cambiar pañales, y sería un niño que ayudaría en la casa. Carla sonrió débilmente, y pensó que tal vez un hijo salvaría lo que quedaba de su matrimonio. Lo adoptaron. Lo llevaron a un apartamento pequeño, con paredes grises y una sola ventana que daba a un muro. Los primeros días fueron tranquilos, pero pronto Juan comenzó a llegar tarde. Bebía, se volvía agresivo, gritaba. Un día simplemente desapareció. Ni un adiós, ni una carta, nada. Carla se transformó con el tiempo. Al principio apenas hablaba con Rafael, pero después del abandono de Juan, su indiferencia se tornó en resentimiento. No le preparaba comida, no lo llevaba a controles médicos, no preguntaba por sus tareas. A veces pasaban días sin que le dirigiera una sola palabra, y cuando lo hacía, era solo para reprocharle por dejar una toalla mojada en el baño o no apagar la luz del cuarto. «Eres una carga», le decía sin miramientos. El niño aprendió a sobrevivir solo. Se levantaba antes del amanecer para preparar su propio desayuno con lo poco que encontraba en la nevera. Pan duro, leche vencida, algún plátano demasiado maduro. Iba al colegio con la ropa arrugada, los zapatos rotos y el estómago medio vacío, pero nunca faltaba, ni una sola vez. Tenía miedo de que si dejaba de asistir, también perdería eso. Su única rutina, su único escape. Las noches eran las peores. A veces Carla salía y no volvía hasta el amanecer. Otras, se encerraba en su cuarto, y Rafael escuchaba cómo lloraba sola, ahogada en su propia frustración. En más de una ocasión, él dormía en el sofá porque su cama estaba empapada de goteras. En invierno, usaba 2 sacos para no congelarse, pero nunca se quejaba. Sabía que si lo hacía, lo poco que tenía se desmoronaría. Así aprendió a no pedir nada, a no esperar consuelo, y a hacerse fuerte con los retazos que la vida le dejaba. Carla se quedó sola con un niño que nunca pidió, que no entendía, que le recordaba que había fracasado, que su esposo se había ido, que su vida se había roto. «Si no te hubiéramos adoptado, él aún estaría aquí», le repetía constantemente a Rafael, y aunque esas palabras le dolían como cuchillos, Rafael nunca respondió. En silencio lavaba los platos, barría
Ayudaba con las compras y después salía a vender dulces en la calle para poder ayudar a pagar gastos de la casa. Luego, por las noches estudiaba. A los 12 ya trabajaba en una panadería. A los 14 daba clases de refuerzo a niños del barrio. A los 17 ganó una beca. No cualquier beca, una completa en la mejor universidad del país. Carla lo miró como si eso no tuviera importancia. Nunca le dijo felicitaciones, pero él no lo necesitaba. Sabía quién era, sabía de dónde venía, y no iba a olvidarlo. Mientras tanto, Santiago crecía, rodeado de lujos, yates, caballos, viajes, una habitación más grande que el apartamento, entero donde vivía Rafael. Tenía todo excepto atención. Sus padres adoptivos lo dejaban con niñeras, con tutores, con profesores privados. Se preocupaban por su imagen más que por su alma. Santiago era inteligente, sí, pero también rebelde. Saltaba clases. Pagaba a otros para que hicieran sus trabajos. Era el niño prodigio que nunca entregaba nada a tiempo, pero siempre aprobaba por influencias familiares. A los 24, entró a la misma universidad que Rafael, sin saberlo. Un lugar inmenso, de pasillos de mármol y escaleras interminables. No le importaba mucho. Solo asistía cuando era estrictamente necesario. Lo suyo eran las fiestas, las apariencias, el juego del poder. Y en ese mundo tan ajeno a su realidad, Rafael llegó caminando, con sus zapatos viejos y una mochila rota. Lo miraban de reojo, pero él estaba enfocado. No había llegado hasta allí para distraerse. Fue en la clase de historia contemporánea cuando ocurrió. Rafael entró apurado, buscando un asiento libre. Se sentó justo frente a Santiago, que miraba el celular con aburrimiento. El profesor preguntó algo, y Rafael respondió con una claridad que hizo que todos se giraran. Santiago levantó la vista. Lo observó. Le pareció familiar. Aquella forma de hablar, aquella mirada intensa. ¿Tú y yo nos conocemos?, le preguntó a la salida. No lo creo, respondió Rafael sin detenerse. Pero el corazón de ambos latió distinto. No sabían por qué, no sabían cómo, pero sus almas lo supieron, y el hilo invisible de la sangre comenzó a tensarse. La universidad era un mundo aparte. Para algunos era una etapa de fiestas, de autodescubrimiento sin compromisos. Para otros, como Rafael, era una lucha diaria, una oportunidad que no se podía desperdiciar. El campus vibraba con jóvenes de todo tipo, pero a Rafael no le interesaban las apariencias. Tenía un objetivo claro: terminar su carrera con honores, encontrar un buen empleo y sacar a Carla del pequeño apartamento, donde aún vivían con esfuerzo. Rafael pasaba largas horas en la biblioteca, y cuando no estaba ahí, limpiaba mesas en una cafetería cercana o daba clases particulares a estudiantes más jóvenes. Apenas tenía tiempo para sí mismo, pero en su mente siempre estaba la imagen de su hermano menor, aquel niño de 3 años con ojos grandes que había dejado atrás 2 décadas atrás. Nunca dejó de buscarlo, aunque la vida le hubiese enseñado a esconder su dolor. Fue en una clase de ética empresarial, donde lo vio por primera vez. Santiago. El chico entró tarde al salón, con unos audífonos colgando del cuello, gafas de sol sobre la cabeza y el teléfono aún en la mano. Se sentó al fondo, saludando con una sonrisa burlona a 2 amigos que reían sin razón aparente. Ese es Santiago Ramírez, susurró Mariana sentada junto a Rafael. Nunca viene, pero cuando viene se roba toda la atención. Es un caso perdido. Rafael lo observó. Había algo familiar en ese rostro, algo que le hizo doler el pecho. Esa expresión altiva, esos ojos. ¿Podía ser? No, era imposible. Demasiada coincidencia. Su hermano debía tener otro nombre, otra vida, otra historia. Aún así, algo en él despertó una vieja angustia, como si la vida jugara a esconder verdades justo frente a sus ojos. Días después, Rafael fue asignado a un proyecto grupal. Mariana, él y Santiago. «Tú eres el chico de los libros, ¿cierto?», preguntó Santiago en tono burlón. «El que siempre anda con cara de profesor y cara de no haber dormido en un año». Rafael se limitó a asentir. «Espero que tú hagas el trabajo completo», añadió Santiago. «No tengo tiempo para esas cosas, ya sabes. Compromisos sociales, yates, viajes. No todos vivimos para estudiar. No todos tienen el privilegio de desperdiciar el tiempo», respondió Rafael, sin levantar la voz. Desde entonces, la tensión creció entre ellos. Rafael hacía el trabajo. Santiago tomaba el crédito. Mariana, atrapada en medio, intentaba mediar, pero también se sentía atraída por la inteligencia y la sencillez de Rafael, algo que la hacía alejarse cada vez más de Santiago, quien no lo toleraba. «¿Qué ves en él?», le preguntó un día molesto. «¿Te gustan los pobrecitos con historias tristes? Porque eso vende, ¿no? Veo en él todo lo que tú desperdicias. Él lucha. Tú te escondes detrás del dinero», le respondió Mariana.
Santiago sintió una punzada de rabia y celos. No entendía por qué Rafael le provocaba tanto desprecio. O tal vez sí. Lo odiaba porque lo hacía sentir pequeño, inútil. Porque él con nada lograba todo. Porque brillaba sin necesitar una fiesta, un yate o un apellido. Una tarde, Santiago decidió sabotearlo. Se infiltró en el sistema del grupo de trabajo, con ayuda de uno de sus contactos influyentes, y manipuló el archivo entregado por Rafael, haciéndolo parecer un plagio. Rafael fue citado por el director del programa. Todo su semestre estaba en riesgo. No entiendo, yo hice ese trabajo desde cero. Aquí están mis borradores, mis fuentes, decía Rafael desesperado. Mariana lo acompañó. Se habían hecho buenos amigos y se sentía indignada. Sabía que Rafael no haría plagio y que algo estaba mal. ¿Por qué alguien querría hacerte esto?, le preguntó. No lo sé, respondió Rafael bajando la mirada. A veces siento que alguien me odia sin conocerme. El caso quedó en investigación. Rafael no fue suspendido, pero quedó bajo observación. Santiago, al ver que su plan no había tenido el resultado deseado, sintió un peso extraño. No era culpa. Era una mezcla de confusión y vacío. Esa noche soñó con un campo cubierto de barro, con una casa destruida por la lluvia, con un niño que lloraba su nombre. Despertó sudando. Al día siguiente, Rafael regresó al campus con más fuerza. Nada lo detendría. Rafael se esforzaba cada día más. A pesar del dolor en sus pies de tanto caminar, de las largas horas en la biblioteca estudiando y de los turnos nocturnos en una cafetería cercana, mantenía intacto su objetivo: graduarse con honores y, algún día, encontrar a su hermano Santiago. No sabía que lo tenía más cerca de lo que jamás habría imaginado. Santiago, por su parte, vivía en su propia burbuja. En las fiestas era el alma del grupo, siempre rodeado de gente que reía sus bromas y aprovechaba su generosidad. Pero en el fondo, cuando las luces se apagaban y el ruido se silenciaba, lo consumía una sensación de vacío que no lograba explicar. Su infancia era una niebla lejana y de su hermano solo quedaba el recuerdo borroso de unos ojos grandes y tristes que lo abrazaban con fuerza la noche de la avalancha. Lo único claro era que había sido abandonado. Un día, mientras Santiago caminaba por uno de los pasillos de la universidad, distraído con su celular, tropezó con un chico que llevaba varios libros en las manos. Ambos cayeron al suelo. Rafael recogió sus cosas en silencio, pero al levantar la vista, sus ojos se cruzaron por un segundo demasiado largo con los de Santiago. «Fíjate por dónde vas», espetó Santiago molesto, mientras se sacudía la chaqueta de cuero de diseñador. «No fue mi culpa. Tú venías mirando el celular», respondió Rafael, sin perder la calma. «Ah, ¿tú el cerebrito? El que saca 10 en todo». Santiago lo miró de arriba abajo como si intentara medirlo. No sabía que en esta universidad daban becas por compasión. Rafael no contestó. Sintió un golpe seco en el pecho. No por la ofensa, sino por esa mirada, esa forma de fruncir el ceño, ese tono de voz que se le hacía tan familiar. Pero decidió dejarlo pasar. Había aprendido a elegir sus batallas. Días después, Rafael recibió una invitación para unirse a un proyecto universitario de innovación social. Sería presentado ante un jurado de empresarios que podrían ofrecer financiamiento a los ganadores. Mariana, su compañera de clase, también haría parte del equipo. «No te preocupes si Santiago también está», le dijo Mariana en un pasillo. «Él no sabe nada de estos temas. Lo incluyeron porque sus papás donaron una sala completa al edificio de economía». «¿Santiago va a estar?», preguntó Rafael, sintiendo que el corazón le latía un poco más rápido, sin saber por qué. «Sí, pero tú lideras». El profesor lo decidió. Desde el primer ensayo, el conflicto entre los dos fue evidente. Rafael organizaba el trabajo, proponía ideas, diseñaba la estructura del proyecto. Santiago llegaba tarde, bostezando, y hacía comentarios sarcásticos. «Mira, cerebrito, yo no necesito ganarme un premio. Ya tengo todo lo que quiero. Haz tú tu parte y yo firmo donde sea». «¿Y qué haces aquí entonces?», preguntó Rafael molesto. «Hay estudiantes que darían lo que fuera por estar en tu lugar, y tú lo desperdicias». «¿Y tú quién te crees? ¿El mártir que quiere salvar el mundo?», espetó Santiago sin mirarlo. Mariana intentaba mediar, pero la tensión crecía en cada encuentro. Y algo en la forma en que Rafael defendía su trabajo y en que Santiago lo atacaba tenía un trasfondo más profundo de lo que ellos mismos entendían. Una tarde, en medio de una discusión fuerte, Santiago estalló. «Tú no sabes lo que es estar solo. No sabes lo que es crecer pensando que te dejaron porque no eras suficiente». Rafael lo miró en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. «Sé más de eso de lo que imaginas», susurró, pero Santiago ya se había marchado. Esa noche Rafael no durmió. En su viejo álbum de fotos,
guardado como un tesoro en una caja de zapatos, miró por enésima vez la única imagen que tenía con su hermano. 2 niños llenos de vida y felicidad, jugando, frente a una casa que ya no existía. Santiago, ¿podría ser él? Pero no, sería una locura, ¿no? El día después del altercado en la biblioteca, el ambiente en la universidad se volvió tenso. Santiago fingía que no pasaba nada, pero su rabia hervía por dentro. Mariana, por su parte, decidió alejarse de ambos. No quería ser el punto de discordia entre dos. Personas que ni siquiera entendían por qué se odiaban tanto. Rafael, aunque herido por la reacción de Santiago, decidió seguir con su vida. Tenía demasiadas responsabilidades, como para perder el tiempo en discusiones sin sentido, pero en el fondo, algo en él no dejaba de dolerle. Había algo en Santiago que le parecía demasiado familiar, su forma de mirar, el gesto cuando se reía, incluso la forma en la que fruncía el ceño cuando algo no le gustaba, como si lo hubiera visto antes, en otro tiempo, en otra vida o en su propia infancia. Santiago, por su parte, sentía una rabia que no podía explicar. Lo detestaba, pero lo admiraba. Rafael era todo lo que él no había podido ser, y eso lo atormentaba. Le irritaba saber que, sin tener nada, ese tipo había logrado tanto, mientras él, con todo a su disposición, no había conseguido ni una fracción de respeto genuino. Mientras tanto, Mariana también estaba confundida. Lo que en principio había sido una atracción platónica hacia Santiago, cada vez se desvanecía más ante su inmadurez y egoísmo. Y Rafael, con su mirada sincera, su esfuerzo incansable y su forma de escucharla sin juzgar, empezaba a ocupar un espacio inesperado en su corazón. En una caminata después de clases le confesó a Rafael: «No entiendo por qué siento esto. Tú y Santiago son tan distintos, pero contigo me siento segura». «Jiao». Rafael sonrió con tristeza. «Tal vez porque yo sé lo que es perderlo todo. Y cuando lo pierdes todo, aprendes a valorar cada gesto, cada palabra, cada compañía». En las semanas siguientes, Rafael y Santiago casi no se hablaban, pero cada vez que se cruzaban, sus miradas eran más intensas, como si algo adentro comenzara a recordar, a despertar. El conflicto tocó fondo cuando Santiago, en un acto de celos y confusión, hackeó el correo de Rafael y eliminó parte del informe del proyecto final, poniendo en peligro la presentación ante el jurado. Cuando el profesor descubrió lo ocurrido, ambos fueron llamados a una audiencia disciplinaria. Rafael pudo haberlo delatado, pero no lo hizo. Solo dijo: «Debe haber sido un error. Yo haré el informe otra vez». Esa noche, Santiago lo observó de lejos en la biblioteca, reescribiendo el trabajo hasta la madrugada. Algo se rompió en su interior, algo que lo enfrentó consigo mismo por primera vez. ¿Y si Rafael no era su enemigo? ¿Y si era...? Santiago no pudo dormir esa noche. La imagen de Rafael, solo, agotado, reconstruyendo su trabajo sin una queja, lo perseguía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió avergonzado de sí mismo. Siempre había creído que el mundo estaba en su contra, que debía atacar antes de ser atacado, que mostrarse vulnerable era perder. Pero Rafael era distinto, no era débil. Era fuerte de otra forma, y eso lo desconcertaba. Al día siguiente, Santiago intentó acercarse. Le llevó un café a la biblioteca y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Rafael lo miró sorprendido, pero no dijo nada tampoco. Solo asintió levemente. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para abrir una grieta. En los días que siguieron, el ambiente entre ambos se volvió tenso, pero menos hostil. No eran amigos, ni siquiera aliados, pero algo invisible los conectaba, como si compartieran un recuerdo que aún no sabían cómo nombrar. Mariana notó ese cambio. Ya no era solo ella la que se debatía entre dos afectos. Ahora, parecía que entre Rafael y Santiago existía algo más complejo, más antiguo. Algo que iba más allá de celos o competencia. Un día, durante una clase, el profesor pidió que se dividieran en parejas para un proyecto espontáneo. A Santiago no le quedó más remedio que trabajar con Rafael. Pasaron horas en silencio, cada uno escribiendo su parte. Pero cuando cruzaban miradas, la tensión era casi insoportable. «¿Por qué no me odias?», preguntó Santiago de repente, sin levantar la vista. Rafael tardó en responder. «Porque ya hay suficiente odio en el mundo», dijo al fin, «y porque creo que... tú no eres lo que aparentas». Santiago apretó la mandíbula. No sabía si se sentía expuesto o comprendido, pero por dentro algo seguía rompiéndose. El final de ese semestre no trajo la revelación aún, pero dejó a ambos marcados. Rafael, por primera vez, sintió que la vida no era solo resistencia, también era intuición.
y esa intuición le decía que no estaba solo. Y Santiago, que siempre vivió bajo la sombra de un abandono que no entendía, empezó a preguntarse si la historia que le contaron era realmente cierta. Por unos días, pareció que todo comenzaba a tomar forma. Rafael empezó a sentirse más cómodo en la universidad. Mariana lo buscaba con más frecuencia. Compartían charlas largas, cafés improvisados y silencios que decían más que cualquier palabra. Incluso algunos compañeros empezaban a reconocer su trabajo y su dedicación. Era como si, después de tanto dolor, la vida le estuviera abriendo una ventana. Pero ese equilibrio duró poco. Santiago escuchó rumores. Primero fueron comentarios sueltos de pasillo, luego los vio juntos en la biblioteca, riendo. Después, Mariana no negó, cuando él preguntó con esa típica arrogancia disfrazada de desinterés, que entre ella y Rafael comenzaba a crecer algo especial. Aquello fue un golpe, un puñal silencioso. Los celos, esa vieja herida disfrazada de orgullo, se encendieron con fuerza, y junto a ellos la sensación de pérdida, no solo de Mariana, sino de algo más profundo que no lograba explicar. Rafael no solo le estaba quitando a la chica, le estaba quitando el lugar, el brillo, la atención, todo lo que él creía merecer por derecho. Así que en lugar de enfrentar sus emociones, hizo lo que llevaba años haciendo, ocultarlas con rabia, fingir que no le importaba. Pero por dentro, el niño abandonado que alguna vez fue, estaba gritando. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Una tarde, Santiago decidió poner en marcha un plan para deshacerse de Rafael de una vez por todas. Aprovechando las conexiones de su padre adoptivo, logró contactar a uno de los miembros del comité académico de la universidad. Le sugirió que investigaran a Rafael, por supuesto plagio en uno de sus proyectos más importantes. Un trabajo que Rafael había trabajado por semanas sin dormir. La acusación cayó como un balde de agua fría. Rafael fue llamado a una audiencia interna. Aunque sabía que no había hecho nada malo, el miedo lo invadió. ¿Y si perdía la beca? ¿Y si lo expulsaban? Todo su esfuerzo, todo lo que había sacrificado, se iría al piso por culpa de una mentira. Carla, al enterarse de la situación, no mostró mucha empatía. Solo murmuró: si te echan, al menos busca un trabajo decente. Ya es hora de que dejes de soñar. Rafael se encerró en su cuarto esa noche. Lloró, gritó en silencio. No sabía si seguir luchando o rendirse. Pero recordó una imagen. La imagen de su hermano pequeño, de esos ojos grandes y tristes que lo miraban desde la cama del orfanato. ¿Y si era él? ¿Y si Santiago era su hermano? ¿Por eso sentía esa mezcla de amor y odio cada vez que lo veía? Mientras tanto, Mariana se enteró de la acusación y no pudo quedarse al margen. Conocía el trabajo de Rafael. Había visto cómo lo redactaba, cómo lo corregía una y otra vez. Decidió ir a hablar con el comité para defenderlo, incluso arriesgando su propio prestigio. Rafael es uno de los estudiantes más brillantes que he conocido, dijo con firmeza. No solo es inteligente, es honesto. Si él plagió ese trabajo, entonces yo también soy culpable, porque trabajamos juntos algunas partes y revisamos el contenido juntos. Su intervención fue clave. El comité investigó más a fondo y concluyó que no había evidencia suficiente para sancionar a Rafael. La acusación fue desestimada, pero no sin dejar secuelas. Rafael, al salir de la audiencia, cruzó miradas con Santiago. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. Santiago no respondió. Algo dentro de él se removía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por envidia? ¿Por orgullo? Esa noche, Santiago se encerró en su habitación. Revisó su antiguo álbum de infancia. Había una sola foto de él con un niño mayor abrazándolo, ambos cubiertos de barro, con una nota escrita a mano. Rafa y Santi el día que nos rescataron. Sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible? ¿Ese Rafael? ¿Era ese Rafael? Pero no podía aceptarlo. No aún. Al día siguiente, Mariana decidió confrontar a Santiago. ¿Fuiste tú quien intentó sabotear a Rafael? Santiago no respondió. Solo bajó la mirada. ¿Por qué lo odias tanto? Porque es él quien me recuerda lo que nunca fui. Me hace sentir basura. Quizás porque, en el fondo, sabes que no es un enemigo, sino alguien que una vez amaste, dijo Mariana con ternura. Santiago se quedó helado. Al día siguiente, Rafael regresó al campus con más fuerza. Nada lo detendría. En la cafetería de siempre, Mariana lo esperaba con un sobre y una sonrisa. «Tengo algo que mostrarte», le dijo. Le entregó el sobre donde había una foto en blanco y negro, y algunos otros papeles. Los había conseguido en el archivo del orfanato, donde alguna vez trabajó una tía suya. Un voluntariado antiguo, en una zona montañosa. Rafael la tomó entre sus dedos temblorosos. Era él, de niño, y al lado su hermano, Santiago.
Con esos ojos, que no podía olvidar. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Rafael con la voz entrecortada. ¿Recuerdas que me contaste tu historia y cómo te habían separado de tu hermano en el orfanato? Te dije que estudié en Santa Clara. Es porque allí tengo una tía y le pedí que me ayudara a encontrar información sobre tu caso. Ella encontró algunos documentos y esa fotografía. ¿Es posible que Santiago sea tu hermano? Rafael no respondió, pero en su interior algo se quebró. Esa noche, mientras Santiago se preparaba para ir a una fiesta, recibió un sobre anónimo en su casillero universitario. ¿Qué harías si supieras que ese quien desprecias es la única familia que tienes? Dentro venía la misma foto que Mariana le había dado a Rafael. Santiago la miró confundido. Sentía que el mundo se detenía. Esa imagen, ese niño, todo comenzó a tambalearse. Esa noche Rafael no podía dormir. Dio vueltas en la cama, repasando mentalmente cada palabra, cada mirada, cada vez que sintió que Santiago era más que un simple rival. La foto que Mariana le había mostrado, la imagen borrosa de dos niños cubiertos de barro, abrazados entre los escombros, con la nota escrita a mano, el día que nos rescataron. Y esos documentos que lo confirmaban. No había duda. Era él. Siempre fue él, su hermano, su Santi. Y aún así, Rafael no podía acercarse. No sin pruebas, no sin romper el muro que los separaba. Sabía que Santiago jamás lo aceptaría si simplemente se lo decía. Algo más tenía que ocurrir. Algo que abriera la grieta de ese corazón endurecido por la vida. Mientras tanto, Santiago, solo en su habitación, volvió a mirar esa misma foto que le había enviado de manera anónima. Al principio había intentado ignorarla, pero ahora no podía dejar de observarla. El niño que lo abrazaba, ese niño era Rafael. Lo sabía, lo sentía en los huesos. Y ese recuerdo, aunque lejano, comenzaba a despertar en su interior un temblor que no lograba entender del todo. Por primera vez en 20 años, el orgullo no era suficiente para sostener su rabia, pero tampoco estaba listo para abrazar la verdad. Así que sin pensarlo más, Santiago escribió a Mariana un único mensaje. ¿Dónde conseguiste esta foto? El mensaje de Santiago había sido breve, seco, pero para Mariana fue suficiente. ¿Dónde conseguiste esta foto? No había emoticonos, no había un saludo, pero el simple hecho de que le hablara, de que no negara ni la foto ni su contenido, era una rendija de luz en una puerta que llevaba años cerrada. Mariana respiró hondo antes de contestar. La conseguí a través de una trabajadora del orfanato, la misma a la que Rafael buscó por años sin éxito. Ella aún vive en Santa Lucía. Fue difícil, pero alguien me hizo el favor de ubicarla. Y ella tenía un pequeño álbum de fotos antiguas. Esa fue una de ellas. Pasaron varios minutos. Santiago dejó el mensaje en visto y no respondió. Mariana no insistió. Sabía que ahora era él quien debía dar el siguiente paso. Mientras tanto, lo que no sabía era que Santiago, al otro lado de la pantalla, no podía dejar de mirar esa imagen. No era solo un pedazo de papel. Era un fragmento de su vida arrancado sin explicación, como una canción que se detiene justo cuando empieza a volverse inolvidable. La rabia y el miedo eran más fáciles de cargar que la tristeza. Siempre lo habían sido. Esa noche Santiago soñó. Estaba en el viejo orfanato. Las paredes estaban húmedas y el pasillo olía a sopa de lentejas. Caminaba descalzo y sentía el frío del piso en los pies. De pronto escuchaba una risa, la risa de un niño. Se giraba y lo veía. Rafael, pequeño, de cabello enredado y sucio, corriendo hacia él con una flor en la mano. «¡Para ti, Santi!». La encontré en el jardín. Santiago se detenía. Aceptaba la flor, sonreía, y de pronto todo desaparecía. El jardín, el orfanato, su hermano, todo. Despertó con lágrimas en los ojos y la mandíbula apretada. Se sentó al borde de la cama y se quedó mirando la nada durante largos minutos. A la mañana siguiente, sus ojeras eran profundas y su mirada, distinta, más vulnerable. Rafael llegó a la cafetería. Mariana lo esperaba en una de las mesas. No había dormido tampoco. «Santiago lo sabe», le dijo Mariana apenas lo vio. Rafael se detuvo en seco. El ruido de la cafetería pareció desvanecerse por un momento. «¿Cómo?», preguntó sintiendo que el corazón se le detenía. Mariana bajó la mirada y jugueteó con la taza entre sus manos. «No se lo dije directamente. Le envié un sobre de forma anónima, pero dedujo que fui yo quien se lo envió. Es muy listo. Quizás por algo que ya le había dicho antes. ¿Recuerdas aquel día, después de la audiencia?», le dije. «Quizás porque en el fondo sabes que no es un enemigo, sino alguien que una vez amaste». Rafael la miró procesando esa frase. «Entonces», empezó a decir, pero no terminó. Mariana suspiró, como si ese simple gesto pesara más que cualquier palabra. «¿Y qué te dijo?», preguntó Rafael al fin, con voz baja,
como si no quisiera oír la respuesta. Me preguntó por la foto. Nada más. Rafael asintió en silencio. Luego se sentó a la mesa de siempre, como si buscara refugio en ese pequeño espacio donde las cosas aún parecían tener orden. «No sé si estoy listo para esto», dijo finalmente. Mariana le sirvió un café sin decir palabra. Sabía que cada uno estaba librando una batalla interna que no podía apresurarse. «¿Y si no quieres saber nada de mí?», preguntó Rafael con la voz más baja. «¿Y si odia saber que soy su hermano? Tal vez no quiera saberlo aún, pero tarde o temprano lo sentirá. No es posible borrar los lazos de sangre, Rafael. Solo se puede enterrar por un tiempo. Y el tuyo ya se está desenterrando solo». Santiago no fue a clases ese día. Tomó su auto apenas amaneció, con el corazón acelerado y un torbellino de pensamientos golpeándole las sienes. No desayunó, no se duchó, ni siquiera dejó un mensaje. Era impredecible, y ese día lo fue más que nunca. Las calles estaban aún medio dormidas cuando estacionó frente a la casa de sus padres adoptivos. Bajó del auto con pasos firmes, decidido, como si llevara toda una vida esperando ese momento. Tocó la puerta con fuerza, sin preocuparse por la hora. Su madre Isabel apareció en bata, con los ojos aún hinchados de sueño. Se sorprendió al verlo allí, sin previo aviso. «¿Santiago? ¿Te pasó algo?», preguntó con un tono de alarma que él ignoró. «Necesito hablar con ustedes. Con los dos. Ahora», dijo sin rodeos. Minutos después, estaban los tres sentados en la sala. El silencio era espeso, cargado. Santiago no se anduvo con rodeos. «¿Dónde está mi hermano?». Sus padres se miraron entre sí, nerviosos. Fue su padre quien habló primero, como siempre que había que decir algo difícil. «Santiago, no sabemos de qué hablas». «Sí saben», interrumpió él con los ojos fijos en los de su padre. «Siempre me lo han negado, pero yo sé que es real. He soñado con él desde que era niño. Siempre ha estado allí. Su rostro, su voz, su nombre, Rafael». La madre de Santiago se llevó una mano al pecho, como si esas palabras le arrancaran el aire. Su padre bajó la mirada, vencido. «Les he dado tiempo», continuó Santiago, dolido. Años esperando que me dijeran la verdad. Siempre supe que algo no encajaba. Nunca me sentí parte de esta historia como ustedes querían hacerme creer. Nunca les reclamé. Hasta ahora. «Hijo, lo hicimos por protegerte», murmuró su madre con lágrimas contenidas. «Te amamos como si fueras nuestro desde el primer día. Para nosotros lo eres. Pero no podíamos cargar tu infancia con el peso de lo que viviste antes. ¿Y pensaron que mentirme toda la vida era mejor?». Silencio. «¿Dónde lo dejaron?». «¿Qué pasó con él?», insistió Santiago. «Necesito saberlo. No como un capricho, no como curiosidad. Lo necesito, porque lo siento, porque cada parte de mí me está gritando que debo encontrarlo. Si ustedes no van a darme respuestas, yo voy a encontrarlas por mí mismo». Tomó su auto sin mirar atrás. Necesitaba aire, distancia, respuestas. Condujo durante horas por carreteras que se estrechaban entre montañas y árboles húmedos, guiado por un único nombre que no salía de su mente: Santa Esperanza. Aquel lugar sonaba a algo lejano, como un sueño mal recordado, pero al mismo tiempo familiar. El pueblo lo recibió con una niebla espesa y calles empedradas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Dejó el auto estacionado frente a una pequeña plaza y comenzó a caminar. Buscaba sin saber exactamente qué. Preguntó en la panadería, en la alcaldía, en la iglesia. Nadie recordaba con precisión un orfanato, hasta que una mujer mayor, sentada en una banca, lo escuchó insistir y se acercó despacio, con una bolsa de tela colgando del brazo. «Disculpe, ¿usted está buscando el antiguo hogar de niños?», preguntó con voz temblorosa. Santiago giró hacia ella, atento. «Sí, señora». «¿Sabe dónde queda?». «Es en la ciudad vecina, pero ya no existe. Lo cerraron hace más de 10 años». Santiago no respondió, solo asintió con la cabeza, agradeció en silencio y volvió a su auto. Iría aunque ya no quedara nada. Flashback. Un niño de 6 años, con la mirada triste, está sentado junto a una ventana, abrazando un peluche. Es Santiago. Afuera la lluvia golpea los cristales. En la habitación hay silencio. Solo él está despierto. Una cuidadora entra. Nota que no duerme. Se acerca con suavidad. ¿Otra vez sin poder dormir? Santiago. Asintiendo con voz baja. Soñé con él otra vez. ¿Con quién, mi amor? Con mi hermano. Jugábamos a escondernos. Yo me metí en un armario y él nunca me encontró. Cuando salí, él ya no estaba. No volvió. La cuidadora. Suspira acariciándole el cabello. Tal vez un día lo encuentres de nuevo. Santi. El amor verdadero encuentra caminos. ¿Y si ya no me recuerda? ¿Cómo olvidarte?
Tú tienes un corazón de los que no se olvidan. Santiago aprieta el peluche contra su pecho. Sus ojos se llenan de lágrimas silenciosas. Fin del flashback. Cuando llegó, aparcó su auto en una calle secundaria. Caminó sin rumbo por unos minutos. Y luego, como si algo dentro lo guiara, se detuvo frente al viejo orfanato. Ya no era lo que recordaba. El portón estaba oxidado, las ventanas tapiadas con tablas. Una valla decía: próxima demolición, proyecto habitacional. Santiago se acercó lentamente, apoyó la mano sobre la reja, cerró los ojos, y de repente, los recuerdos volvieron como una ola. Él y Rafael, escondidos bajo una mesa, compartiendo un panecillo robado, las risas apagadas por la tristeza del abandono, las promesas de no separarse jamás. El momento en que una familia llegó, lo eligió a él, y lo sacó sin darle la oportunidad de despedirse. ¿Por qué nunca me buscaste?, susurró al aire, sin darse cuenta que estaba hablando en voz alta. ¿Y tú por qué nunca volviste?, respondió una voz a sus espaldas. Santiago giró bruscamente. Rafael estaba ahí, a unos metros, con el corazón latiéndole en la garganta. No sabía que Santiago estaba en el pueblo. No esperaba verlo así, de golpe, sin barreras, sin filtros. El silencio entre ambos fue brutal. Santiago retrocedió un paso. Rafael avanzó uno. Sus miradas eran un choque de recuerdos, de heridas abiertas, de vidas incompletas. Te busqué, Santi. Durante años, dijo Rafael al fin con la voz quebrada. Golpeé puertas, escribí cartas. Incluso intenté entrar a ese orfanato cuando era adolescente. Pero nadie me dijo nada. Decían que los registros estaban perdidos, que no podían dar información. Yo también pregunté. Me dijeron que no existía, que no eras real. Respondió Santiago con un tono entre reclamo y dolor. Pensé que no me habías querido buscar. Llegué a creer que solo era mi imaginación. Rafael apretó los puños. Nunca dejé de buscarte. Mariana, ella fue quien logró encontrar esa foto, esos papeles que lo confirman todo. Ella dio con la mujer que cuidaba de nosotros. A mí me cerraron todas las puertas. A ella no. Santiago bajó la cabeza. La tensión en sus hombros era palpable. No sabía cómo manejar todo esto, dijo finalmente. No entendía por qué sentía tanto rencor. Y al mismo tiempo, algo en mí me decía que había un vacío que no podía llenar. Ese vacío, dijo Rafael dando otro paso. También lo sentí toda mi vida. Pensaba que era normal, hasta que supe la verdad. Y entonces todo tuvo sentido. Un viento suave sopló entre ellos. El cielo estaba cubierto de nubes, pero una pequeña franja de sol se coló por entre los árboles. ¿Qué somos ahora, Rafael?, preguntó Santiago, aún con miedo en la voz. ¿Dos desconocidos que comparten una infancia rota? ¿O dos hermanos que se olvidaron demasiado pronto? Rafael tardó en responder. Pero cuando lo hizo, sus palabras fueron sinceras. Somos dos mitades de una historia que merece ser contada completa. Y entonces ocurrió algo inesperado. Santiago dio un paso, luego otro. Se detuvo frente a Rafael. Lo miró fijamente. Y lo abrazó. No fue un abrazo perfecto. Fue torpe, lleno de emociones contenidas, de rabia aún sin resolver, pero también de necesidad, de memoria, de amor dormido. Rafael sintió cómo su cuerpo temblaba, y en ese abrazo sintió al niño que lloró durante noches llamando a su hermano. Sintió el frío de las camas de metal, el sabor a sopa de lentejas, el sonido de las risas ahogadas por la soledad, pero también sintió que, por primera vez, todo ese dolor tenía un propósito. Más tarde, los tres se sentaron alrededor de una mesa. Hay muchas cosas que aún no sabemos, dijo ella. Detalles de lo que pasó después de la adopción, dónde vivieron, por qué nunca hubo más contacto. Pero lo importante es que ahora se encontraron. Santiago, aún desconcertado, solo asentía. Estaba abrumado, pero en paz. Quizá no podamos recuperar el tiempo perdido, dijo Rafael, pero sí podemos construir uno nuevo. ¿Y si no encajamos?, preguntó Santiago medio en broma, medio en serio. Entonces lo inventamos, contestó Rafael sonriendo. Esa noche, ambos hermanos salieron a caminar por el pueblo, el mismo pueblo donde uno se quedó y el otro nunca volvió. Hablaron poco, pero no hizo falta. A veces el silencio entre hermanos pesa más que las palabras, y mientras caminaban en lo alto del cielo, la luna llena brillaba sin saber qué estaba haciendo, testigo de una historia rota que empezaba, por fin, a tejerse de nuevo. Esa noche, ambos hermanos salieron a caminar por el pueblo, el mismo pueblo donde uno se quedó y el otro nunca volvió. Hablaron poco, pero no hizo falta. A veces el silencio entre hermanos pesa más que las palabras. Y mientras caminaban en lo alto del cielo, la luna llena brillaba sin saber qué estaba haciendo, testigo de una historia rota que empezaba,
por fin a tejerse de nuevo. Desde su regreso al pueblo, Santiago no era el mismo. No se trataba solo de las conversaciones que había tenido con Rafael o de las piezas del pasado que habían comenzado a encajar, sino de algo más profundo, algo que despertó dentro de él una conciencia nueva. Había estado corriendo toda su vida, huyendo de un vacío que nunca supo llenar del todo, hasta que descubrió su origen. Saber quién era, aunque solo fuese parcialmente, lo transformó. Al volver a la ciudad, sus padres adoptivos notaron un cambio inmediato. Ya no era el joven distraído, que dejaba los libros arrumados en la mesa y las materias incompletas. Se despertaba temprano, organizaba su día, salía con tiempo a la universidad y volvía con notas tomadas cuidadosamente. Empezó a destacarse en las clases de administración. Incluso algunos profesores lo invitaban a participar en proyectos extracurriculares. Su mente, por fin enfocada, era brillante. La casa también comenzó a sentirse diferente. Santiago ahora hablaba más con sus padres adoptivos. Preguntaba, escuchaba, incluso sonreía más. Compartía la cena con ellos sin prisa, algo que antes evitaba. Una noche, mientras su madre preparaba té, él se sentó en la cocina y la ayudó a cortar las frutas que tanto le gustaban. Fue un momento pequeño, pero revelador. Ella lo miró con ternura, con un tipo de amor tranquilo que se construye en la rutina, no en los regalos caros ni en los viajes de fin de semana. Los días pasaron y Santiago demostró una constancia que antes le era ajena. Rafael seguía en el pueblo por un tiempo, resolviendo algunos asuntos personales, y Mariana se mantenía en contacto con ambos, aunque empezaba a notar que Santiago necesitaba su propio espacio para procesar lo vivido. Era evidente que quería demostrar que merecía su lugar, no solo como hijo adoptivo de una familia influyente, sino como un hombre completo, responsable de sus decisiones. Los señores Borrero, sus padres adoptivos, comenzaron a hablar más seguido sobre él cuando estaban solos. En la oficina, en casa, incluso durante cenas con amigos empresarios. Surgía su nombre entre comentarios sorprendidos. «Ese muchacho ha madurado de un momento a otro», decía don Mauricio, con el ceño fruncido, como si intentara descifrar un acertijo que se le escapaba. «Algo pasó en ese viaje al pueblo», respondía doña Isabel, más intuitiva, más sensible a los cambios sutiles. No sé qué fue, pero volvió distinto, más presente. Una tarde de domingo, mientras tomaban café en la sala, el matrimonio intercambió miradas y decidieron hablar con él. Lo llamaron con naturalidad. Santiago bajó las escaleras y se sentó frente a ellos, sin saber muy bien qué esperar. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, tranquilas, pero su mente se mantenía alerta. Había aprendido que los momentos importantes suelen empezar con frases cotidianas. «Queremos hablar contigo», empezó don Mauricio con voz firme pero amable. «Hemos notado que estás más comprometido, más enfocado, y no solo en tus estudios. Se nota que estás trabajando en ti mismo, y eso nos alegra profundamente». Doña Isabel, sentada a su lado, le tomó la mano por unos segundos. «Hijo, llevamos tiempo pensando en el futuro de la empresa. Sabes que no somos eternos, y queremos que alguien con nuestra confianza y visión se haga cargo de lo que tanto nos ha costado construir». Santiago frunció el ceño levemente. Sabía a dónde iba esa conversación, pero no quiso adelantarse. «Nos gustaría», continuó ella, «que consideraras comenzar un proceso de formación con nosotros dentro de la empresa, desde abajo, como se debe, pero con la clara intención de que algún día seas tú quien la dirija». Por un momento el silencio llenó la sala. Santiago no supo si había pasado un segundo o un minuto. Miró a sus padres, no con sorpresa, sino con una mezcla de gratitud y claridad. Ya no era el adolescente confundido, que se refugiaba en la música o en fiestas sin sentido. Ahora tenía una visión. Sabía quién era, y lo más importante, sabía lo que quería. Respiró hondo. Y entonces habló. «Acepto, quiero hacerlo. Quiero aprender, trabajar, aportar. Pero tengo una condición». Ambos padres lo miraron con curiosidad. Don Mauricio entrecerró los ojos. Doña Isabel ladeó la cabeza. «¿Cuál es?», preguntó su ella. Santiago hizo una pausa. No quería sonar impulsivo, pero tampoco titubear. Entonces, con voz serena, respondió. «Quiero que Rafael trabaje conmigo. Quiero que esté a mi lado en este proceso». «¿Rafael?». «Sí», respondió él con voz firme. «Rafael es mi hermano. Nos reencontramos hace unas semanas. Estuvimos en el mismo orfanato cuando éramos niños. Él es la única familia que tenía antes de ustedes». Los ojos de la madre se abrieron en asombro. El padre se quedó sin palabras por unos segundos. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo?», preguntó él finalmente. Santiago asintió con una convicción que no dejó espacio a dudas.
Totalmente. Rafael me cuidaba cuando era pequeño. Fue separado de mí en el orfanato. Me ha buscado por años. Y ahora que nos hemos reencontrado, no quiero volver a perderlo. La madre llevó una mano a su pecho conmovida. Dios mío. Finalmente lo has encontrado, no pensamos que fuera posible. Pero ahora todo tiene sentido. Rafael es la causa de tu cambio tan positivo. Y no solo eso, madre. Rafael ha estado conmigo en este proceso, apoyándome, dándome fuerzas. No habría llegado a este punto sin él. Y si voy a entrar a la empresa, quiero que él esté conmigo. El padre se quedó en silencio. Se levantó de su silla. Caminó unos pasos hacia la ventana, pensativo. Luego se giró. ¿Y él? ¿Qué quiere hacer? ¿Está capacitado? Rafael es brillante, respondió Santiago con firmeza. No tuvo las mismas oportunidades que yo, pero ha trabajado desde muy joven. Se ha formado por su cuenta. Tiene ideas frescas, una ética increíble. Solo necesita una oportunidad, la misma que ustedes me dieron a mí. La madre miró a su esposo buscando su reacción. Él suspiró. Supongo que si eres capaz de cambiar así, en tan poco tiempo, algo muy profundo debió haberte movido. Y si él es parte de eso, merecemos conocerlo. No es solo parte, dijo Santiago mirándolos fijamente. Es mi hermano, y eso para mí lo cambia todo. La madre se levantó lentamente y fue hasta su hijo. Le puso una mano en el hombro. Tráelo a cenar. Queremos conocerlo. Y si todo va bien, podrá entrar contigo a la empresa. Santiago cerró los ojos por un segundo. Sintió una mezcla de alivio, gratitud y emoción. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero ese era el primer paso. Ese día no llamó a Rafael. Fue hasta su apartamento. Tocó la puerta con fuerza, con una sonrisa que no podía ocultar. Rafael abrió, aún con ropa de trabajo, y lo miró sorprendido. ¿Todo bien?, preguntó. Santiago asintió. Lo abrazó sin previo aviso, con fuerza. Van a conocerte. Vas a trabajar conmigo en la empresa de mis padres. Vas a estar conmigo en esto, hermano. Rafael por un momento no supo qué decir. Solo lo abrazó también. Y supo que al fin, después de tantos años, todo estaba por comenzar. Santiago cumplió su promesa. Unas semanas después de aquella conversación con sus padres adoptivos, Rafael cruzó por primera vez las puertas de la empresa familiar. Llevaba una camisa sencilla y los nervios visibles en la mirada. No era un hombre de negocios, ni pretendía serlo, pero venía con algo que Santiago reconocía: compromiso. Los padres adoptivos de Santiago lo recibieron con cortesía, con una mezcla de expectativa y cautela. No era fácil de asimilar, después de tantos años, que ese joven de ojos intensos fuera el hermano biológico de su hijo, pero el tiempo no les dio margen para las dudas. Rafael no solo se adaptó, sino que trajo consigo una perspectiva fresca. Su experiencia en diferentes oficios le daba una comprensión de la gente que complementaba su formación académica. Junto a Santiago eran un equilibrio. La empresa, antes estancada en métodos tradicionales, empezó a transformarse. Santiago rediseñó procesos administrativos, modernizó los canales de venta, incorporó tecnología. Rafael, por su parte, entendía al personal, escuchaba a los proveedores, conectaba con los clientes desde la empatía. En menos de un año, lanzaron un nuevo proyecto social, un programa para formar jóvenes del pueblo en habilidades prácticas, financiado por la misma empresa. La oficina donde trabajaban juntos tenía 2 escritorios enfrentados, pero muchas veces terminaban sentados en el mismo, compartiendo ideas, discutiendo con entusiasmo. Se pasaban notas, se reían de errores tontos, discutían por detalles que luego resolvían con una mirada o una broma, como si el tiempo que perdieron no hubiera pasado, como si la vida, finalmente, hubiera decidido darles lo que les debía. Los padres de Santiago observaban todo con una mezcla de asombro y gratitud. Su hijo, el que alguna vez creyeron perdido en sí mismo, era ahora un joven comprometido, generoso, con rumbo. Y Rafael, ese extraño que la vida les había presentado tan tarde, se estaba ganando su lugar no por el apellido, sino por el corazón. Una tarde, el padre de Santiago se acercó a Rafael, le puso la mano en el hombro y le dijo sin solemnidad, pero con firmeza: «Esta también es tu casa». Rafael no respondió, solo asintió con los ojos vidriosos y una sonrisa leve. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada avance en la empresa era celebrado como un logro colectivo, pero más allá de los resultados, lo que crecía era el vínculo. Santiago y Rafael no hablaban mucho del pasado. Habían acordado, tácitamente, que lo vivido no necesitaba tantas palabras. Lo que importaba era lo que estaban construyendo ahora. Sin embargo, hubo una noche distinta. Una noche en que la nostalgia los alcanzó. Estaban solos en la oficina, terminando de cerrar unos informes. Afuera llovía.
Rafael, mirando por la ventana, rompió el silencio. ¿Sabes? A veces pienso en mamá. La de sangre, digo. Santiago levantó la mirada. Yo también. Mucho más de lo que crees. Hubo un silencio largo pero cómodo. Rafael siguió. No tengo muchos recuerdos. Solo su voz, una canción que tarareaba, y sus manos. Siempre estaban ocupadas, pero eran suaves. A veces me pregunto si nos miraría ahora, si estaría orgullosa. Santiago se acercó con un café tibio que había preparado. Se lo ofreció y se sentó junto a él. No lo dudes, dijo con suavidad. Hicimos lo mejor con lo que tuvimos, y mira dónde estamos. Rafael asintió. No dijo nada más. Pero esa noche, al irse, le dio a Santiago un abrazo largo, de esos que no se explican, solo se sienten, como si cerraran una herida invisible. Los meses siguientes estuvieron llenos de logros. La empresa firmó un contrato importante, ampliaron el equipo, empezaron a aparecer en medios locales, como ejemplo de transformación empresarial con impacto social. Pero lo que nadie sabía era la historia detrás. La historia de dos hermanos que se reencontraron por accidente, y decidieron no soltarse más. A veces una historia nos sacude por dentro. Si esta te tocó el corazón, suscríbete para seguir descubriendo relatos que merecen ser escuchados. Déjame tu comentario. Regálame un me gusta y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Gracias por estar aquí. Cada historia cobra vida contigo.